Hola a todos desde TV Joyas y Joyeros para el proyecto de Nisova. Hoy nos vamos de nuevo a México con Carolina Castelán, que nos ha elegido una pieza increíble que ahora después os contaremos. Pero antes de nada quiero recordaros que ya llevamos muchas entrevistas con los artistas, que no os perdáis ninguna, que os suscribáis al canal y que por supuesto visitéis la página web proyectodenisova.com, porque tenéis las piezas que ellos han elegido con una breve historia y las fuentes por donde podéis seguir investigando. Además, sus biografías, por si queréis saber mucho más de alguno de ellos, y además las piezas que ellos han interpretado junto con una pequeña entrevista y el enlace a las entrevistas de YouTube. Así es que, como ya os he dicho, que lo tenéis todo también en el Instagram, Proyecto de Nisova. Además de las entrevistas, ponemos los vídeos de los procesos de realización y de las piezas terminadas. Así es que, ¿qué más os puede dar toda la información de un proyecto tan maravilloso? Y sin más, vamos a dejar que sea Carolina que nos cuente. Carolina, cuéntanos cómo acabas en el mundo de las joyas, cómo aterrizas aquí. Hola a todos. Pues bueno, yo llego al mundo de las joyas desde que era muy chica. Me llamaba mucho la atención porque en el pueblo donde vivía mi familia, mis abuelos, se hace mucho diseño, joyas en oro, con técnicas antiguas como el granulado, la filigrana, ¿sí? Técnicas muy antiguas. Y mi abuelo le gustaba mucho regalarme o regalarnos pues los aretes, las pulseras, las cadenitas, y todo era en oro hecho en toda esa zona que es Guerrero, entre Guerrero y Michoacán, ¿sí? Toda esa zona que hay mucho oro, de hecho, en esa zona de Guerrero. Entonces, de ahí, pues, me nace el amor a las joyas. Cuando estaba muy chica, vamos a decir como en secundaria, ¿sí? Una amiga de mi mamá vendía joyas y me dijo que si yo le ayudaba a vender. Y claro, me daba cosas como muy pequeñitas y yo lo vendía entre mis amigas. No era algo que yo hacía, pero me emocionaba mucho el hacerlo. Después, por cosas de la vida, me fui por otros lados. Pasó el tiempo, me casé. Yo vivía en la Ciudad de México. A mi esposo lo mandan a trabajar a Torreón, Coahuila, que es la capital mundial de la plata, por cierto. Pues bueno, llegamos aquí a esta ciudad del norte del país de México, ya casi muy cerca de Estados Unidos. Y bueno, llegando aquí, como yo trabajaba en oficinas y todo, llegué sin conocer a nadie, sin saber qué hacer, y dije, tengo que buscar algo que hacer, ¿verdad? Y bueno, en ese inter, pues me metí a estudiar qué clases de yoga, me convertí en maestra de yoga, y una amiga empezó a vender también, hizo su negocio de joyería y me invitó a que yo le ayudara a vender joyería. Y entonces me vuelvo a involucrar en el mundo de la joyería, vendiendo joyería que no hacía yo, pero que siempre me encantó. Bueno, después aquí en Torreón, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna, sacan unos diplomados de diseño de joyería y de manufactura. Y ahí es cuando yo llego a inscribirme a la escuela y a tomar los cursos que me envolvieron tanto que estoy aquí, ¿verdad? Y bueno, es lo que hemos dicho y lo que la constante de todos los artistas, es decir, una vez que te atrapa el mundo de las joyas ya no tienes escapatoria. No, ya no. Y bueno, en esa época es algo muy personal que sí lo voy a contar. Desafortunadamente, mi hijo mayor muere en un accidente de 20 años. Y yo a él le platiqué que me había inscrito a la escuela y que iba a tomar el curso, y él estaba muy emocionado, qué bueno mamá, y qué padre y todo, ¿no? Él en mayo del 2012 tiene un accidente y lamentablemente fallece, fue muy triste para toda la familia. Y yo entraba al curso en agosto de ese año, ¿sí? Y bueno, estaba yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Con todas esas emociones revueltas, y dije, no, tengo que seguir adelante y lo voy a hacer por mí, por mi hijo, por todos, porque tengo que salir adelante de alguna manera. Y qué mejor manera de hacerlo por la parte creativa, donde puedes expresar todas esas emociones, vivencias, y así fue. Entonces ya entro y pues me atrapó completamente. De hecho, la primera pieza que yo realizo es un ángel, y está totalmente dedicado y plasmado
para mi hijo, ¿verdad? Fue la primera pieza que yo diseñé realmente. Y bueno, de ahí... Pues te voy a decir que eso es muy bonito, porque además el trabajo artístico tiene un poder sanador. Así es. Yo quiero compartir, igual que tú has compartido algo tan importante como es la pérdida de un hijo. Yo en 1 año y medio perdí 6 personas de mi familia a las que quería muchísimo, como era primero mi abuela, mi madre, mi tía, mi otra abuela, mi tío, mi hermano. La de mi hermano me destroza porque es un suicidio que me toca vivir en directo. Y es gracias al arte y gracias a mi trabajo que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio sigo saliendo adelante. Por eso sé lo importante que fue para ti esa primera pieza, porque el día que te dices tengo que seguir adelante, ese día o sea, no es que consigas superar el dolor, es simplemente que consigues encontrar la fuerza para seguir adelante en recordatorio también de todas esas personas a las que has amado. Así es que me alegro y ya me enseñarás un día ese ángel, por favor. Sí, así es, claro que sí, siempre lo porto y es como una pieza muy icónica de mi marca y mucha gente se identifica con ella, lo cual me hace muy feliz porque para mí es como transmitir esa paz, ese amor de un ser de luz que ahora es mi hijo. ¿Sí? Entonces ya de esa manera yo llego y bueno, la inspiración por todas, yo creo también esas emociones que uno vive, eso es lo interesante del arte, que cómo a través del arte el ser humano expresa todas esas vivencias, buenas o malas, dolor, tristeza, alegría, todo, ¿sí? Es maravilloso el arte por que se puede uno expresar, ¿verdad? Así es lo que digo, o sea, el poder del arte es increíblemente sanador. Hay gente que tiene vidas más sencillas, gente que tiene las vidas más complicadas y yo siempre lo he dicho. A mí me atrapó el arte desde pequeña y gracias a eso he podido superar muchas cosas muy complicadas a lo largo de la vida y precisamente esa emoción y esa felicidad que me aporta es lo que quiero compartir con los demás, ¿no? Porque al final no somos ninguno tan diferentes, es decir, todos tenemos que pasar más o menos por las mismas experiencias. Sí, así es. Y eso te motiva, yo amo el arte, o sea, desde chica le decía a mi papá, o sea, yo estaba en la primaria, en la secundaria, digo, en aquellos tiempos, que, por ejemplo, mi papá se le hacía como raro y le decía, yo que vivía en la Ciudad de México, cuando era niña, para mí, ir al museo de antropología y historia era como ir a una juguetería, era lo máximo. Y entonces los chiquillos, los compañeros de salón de la escuela, cuando la maestra decía, vamos a ir de excursión al museo, todos, ay, ¿sí? Y yo decía, ¿cómo? Y yo era la más feliz porque íbamos a ir al Museo de Antropología. Pero si te entiendo, si yo cada vez que me voy de viaje, a mí lo que me gusta es cuando voy a algún sitio, pregunto, mira a ver primero cuántos museos hay, y yo tengo a todo el mundo aburrido. Porque, sí. por ejemplo, yo siempre digo, mi marido es como una especie de cocodrilo, nos vamos a la playa y está media hora para un lado, media hora para el otro, pero es que ya a la media hora ya me he aburrido, porque además, con este color que tengo, yo no paso a morena, paso a rojo chillón. Sí, igual yo. Yo me lo paso mejor dentro de los museos, es una cosa sí. maravillosa. Es lo que tenemos en común y entonces recuerdo mucho cuando estaba así en la primaria y llegábamos al museo y entrábamos a esas salas maravillosas y esa sala donde está el monolito del calendario azteca, la réplica del mismo penacho de Moctezuma y todo eso, yo era la más feliz y todos los niños iban aburridos porque ellos querían ir al parque. Bueno, a ver, es que Carolina ya se nos adelanta. Es que la pieza que ella ha elegido es el penacho de Montezuma, que es un espectáculo de penacho. Para los que no sepan lo que es un penacho, es como una especie de tocado, pero lo hago así porque es que el tocado de Montezuma es como así, porque resulta que estaba dedicado al dios que, espérate, porque esto hay que saberlo pronunciar, Quetzalcóatl o algo así, ¿verdad? ¿Cómo? Quetzalcóatl. Eso, Quetzalcóatl para los amigos. Y entonces esto es 1,10 de alto y 1,78 de diámetro. Total, ¿vale? O sea, no me dan los brazos para lo grande que es. Sí. Entonces, pues nos va a contar ya Carolina por qué ha elegido esa pieza, porque es espectacular, está llena de plumas, de piedras, de oro. Cuéntanos, Carolina. Mira, esa pieza la he elegido porque también desde chica siempre me llamó mucho la atención todas las aves, todo lo que es el arte plumaria.
Los mexicas o aztecas de la Gran Tenochtitlán eran los grandes maestros en el arte plumaria. Específicamente se llamaban los amantecas, que era de un barrio de Tenochtitlán que se llamaba Mantla, por eso tenía el gentilicio de amantecas. Ellos eran realmente los artesanos que se dedicaban a confeccionar las piezas como los penachos, las vestimentas, los atuendos, y ellos eran los grandes maestros. Y tengo entendido que a nivel mundial, de las grandes culturas prehispánicas, México, con los aztecas o mexicas, fueron los grandes maestros de ese arte plumaria. También lo hacían algunas culturas de Europa y los incas, pero está catalogado como que México, específicamente los mexicas o aztecas, eran los grandes maestros de hacer arte plumaria. Ahora, ¿por qué me llamó la atención? Bueno, porque el ave quetzal es algo muy significativo para los mayas, para los aztecas, porque esa ave tiene un plumaje verde espectacular, pero aparte para ellos era el ave sagrada porque era la conexión del mundo terrenal con el mundo sublime o el mundo espiritual con los dioses, ¿verdad? El ave, si está en su, perdón, en su hábitat, es un ave bellísima. Cuando levanta el vuelo, parece una serpiente emplumada. Y por eso le llamaban también que es el dios Quetzalcóatl, ¿sí? La serpiente emplumada. Así es. Entonces es muy, muy hermoso toda esa historia, todo ese arte, porque finalmente, y lo que se hace aquí, lo que estamos viendo en este gran proyecto de Nisoba es cómo el hombre a través de la historia y de los siglos, teniendo y no teniendo lo que tenemos ahora de herramientas y todo lo que se ocupa, ellos de cualquier manera elaboraban grandes piezas, ¿sí? Grandes sí, o sea, piezas. es decir, las herramientas que les faltaban lo solucionaban con ingenio, Así es. creatividad, para Así poder es. al final armar esas piezas tan absolutamente increíbles, que esto demuestra la capacidad del ser humano de superar cualquier barrera, ¿vale? Entonces, es alucinante todo el aprendizaje que está pudiendo aportar el proyecto, es cierto, a través de esas culturas, pero es tanto conocimiento todavía el que nos falta por conseguir, que eso es emocionante porque nos queda mucho para aprender y mucho por saber. Así es. Entonces pues le llamaban el tocado de los dioses al penacho de Moctezuma. Y para mí siempre desde niña me llamó la atención, se me hace espectacular. Es un símbolo como muchos que hay también de México, impresionante, ¿sí? Los mayas también hay vestigios de los mayas en Bonampak, de que también ya mucho antes que los aztecas y los mexicas ya hacían lo que es el arte plumaria. Y se me hace muy interesante también porque para ellos, como el ave, el colibrí, el quetzal, son sobre todo el quetzal, aves sagradas, las plumas en esa época valían más que el oro y la plata. O sea, eran como moneda de cambio, pero eran muy apreciadas y muy, muy valoradas porque era más el valor sublime o espiritual que el monetario, ¿sí? La verdad es que lo de los valores es cierto que es algo también muy relativo. A lo largo de la historia el valor de las cosas ha cambiado mucho. De hecho, cuando aparece el platino se considera un residuo sin valor que muchas veces surge anexo al oro. Y es mucho después cuando el platino se decide que tiene mucho más valor que el oro. Así los es. diamantes, que es uno de los materiales más abundantes en la Tierra, sin embargo es uno de los más caros, cuando hay otras piedras que son muchísimo más escasas y para mí mucho más interesantes y valiosas. Yo creo que el valor es algo también muy subjetivo y es algo que, bueno, eso lo manejan los mercados, que no tiene nada que ver con el valor espiritual y emocional que se le da. A mí me pones una turmalina y me gusta mucho más que otra cosa, por ejemplo. Bueno, pues ya que hemos hablado de este penacho de Montezuma increíble, quiero que nos enseñes, quiero conocer, quiero que nos presentes ya esa pieza que tú has hecho, Carolina.
Enséñanos, enséñanos claro. lo que has hecho. Vamos a ver la interpretación de la pieza. Vale, ¿Sí? muy bien. Cuéntanos primero cómo se titula esa pieza. Se llama Protección. Protección. Muy bien. Y ahora cuéntanos qué materiales tiene esa pieza. Aquí utilicé principalmente, bueno, plata, que México es conocido como el mayor productor de plata y la plata de mejor calidad a nivel mundial, ¿sí? Utilicé también piedras que son muy también de México, como es la obsidiana y los jades, ¿sí? Y la parte dorada no es oro, se llama liga blanda, que es una aleación de metales, latón y otros metales. Muy bien. Cuéntanos ahora por qué ese collar tiene dos partes. Sí. Pues cuéntanos. Bueno, tiene esta parte por enfrente que lo ven. Bueno, esta es la obsidiana. Estas plumas son como la cola del quetzal, ¿sí? El plumaje de la cola del quetzal. Aquí tenemos 4 y 4 elementos que son las que le llamamos las calotas, ¿sí? Que es embutido. Y esto lo que quiere decir son 8 elementos y 9 con esto, que son el sistema planetario, o sea, porque los mexicas y los aztecas se guiaban mucho por la astrología. Ellos siempre estaban observando el cielo, los planetas, y con base a eso se guiaban en muchos sentidos, ¿sí? Y luego también Tenochtitlán estaba asentada sobre agua. Le decían la Venecia mexicana, ¿verdad? Pues estaba sobre agua y también emula a lo que es el elemento agua, esta parte, ¿sí? Si lo volteamos, tiene forma como de cóncava. Aquí se usa mucho unos que se llaman jícaras, ¿sí? Que lo usaban para tomar el agua, que a la fecha todavía lo encuentra uno, y también era como para ofrendas. ¿Sí? Un tipo de recipiente, ¿no? Es un recipiente, sí, que le llaman aquí jícaras, ¿sí? Y luego, bueno, aquí tengo 2 tejuelos. Gíralo un poquito para que se vean lo que es. Sí, son estos tejuelos. Tengo 2 en cada lado, que son los 4 elementos de la naturaleza, porque ellos eran muy respetuosos de lo que es la naturaleza. Era una cultura muy limpia, cuidaban muchísimo el agua, eran grandes agricultores y tenían un gran respeto por el cosmos y por la madre tierra. ¿Sí? Bueno, pues a ver si aprendemos algo. Sí, sí, que no estamos aprendiendo, creo, pero bueno, ojalá y ya. Ahora, aquí lo voy a girar un poco. De esta parte se desmonta, pero para no hacer tanto movimiento, lo voy simplemente a girar. El collar lo puedes usar así completo como lo vimos, pero lo puedes desmontar la parte que estaba anteriormente por enfrente y puedes usar solamente esta parte. Aquí son las plumas. Estas plumas están grabadas a mano con la técnica de buril. Sí, todo tiene rayitas para que se vea como la forma de la pluma. Y estos son los jades. Esto es como para decir lo que es la parte del plumaje del penacho, pero el penacho no solamente era el tocado de los dioses o del dios, sino que también era un símbolo de protección, era una capa, lo usaban también los plumajes como capas y era ese símbolo de protección. Por eso lo pongo yo también en un inicio en la parte de acá atrás, porque es la capa de protección, ¿sí? Entonces, se divide así en 2 partes, lo puedes poner así completo y así por delante. También quitas esta parte y lo puedes usar en el cabello, atrás como si fuera un adorno, ¿verdad? En la parte de atrás como una diadema que cuelga por atrás del cabello, ¿sí? Y ahora lo voy a regresar. Me encanta eso de que se pueda hacer en 2 partes y poder utilizar una parte para decorar el cabello y otra para la capa de collar.
Sí, en realidad tiene 3 usos, es así. ¿No tiene 2? ¿Tiene 3? Cuéntanos el tercero. Sí, porque es completo, así es uno, por la parte de atrás lo desmontas y queda solo las plumas, y también lo puedes usar en el cabello, como una corona. Pues enhorabuena, enhorabuena Carolina, te ha quedado muy bien tu interpretación y esa obsidiana me está llamando, es una preciosidad. Es una obsidiana como tornasol que cuando lo ves en vivo el collar hace mucho juego con la parte dorada de las plumas de aquí, que es lo de la cola del ave quetzal. Y claro, las joyas en vivo se ven mucho mejor. Hombre, siempre, siempre, pero bueno, bastante que podemos unirnos a través de la tecnología y poderlo contar y poderlo enseñar a todos los demás, porque por supuesto a partir del 1 de octubre vais a poder disfrutarlo en directo en el Museo del Parque Joyero de Córdoba. ¿Quién se lo quiere perder? Supongo que nadie, porque además vamos a tener muchísimas piezas, una por cada artista. ¿Qué quieres que te diga cuántas? Pues no te lo voy a decir. ¿Sabes por qué? Pues lo vas a tener que averiguar tú entrando en la página web, porque es que si no os lo cuento todo y no puede ser, no puede ser. Carolina, cuéntanos qué ha supuesto para ti el proyecto de Nisova. Para mí el proyecto de Nisova, el primer contacto que tuvimos contigo fue muy emocionante porque esa parte de la investigación me fascina, o sea, y cuando nos dijiste que podría ser cualquier pieza de cualquier cultura, de cualquier época de la historia del hombre, se me hizo maravilloso, se me hizo fascinante. Ya estaba yo viendo qué voy a hacer y estuve investigando de varios, pero la verdad es que mi corazón me dijo, no, el arte plumario, eso es algo que siempre me ha gustado, me ha apasionado el arte plumario. Pues la verdad es que el arte plumario es una auténtica maravilla, es una auténtica maravilla. Y de hecho hay piezas en los museos. Yo estoy deseando, pero en el caso de este penacho, el original no está en México, está en Viena. Está en Austria, sí. Está en Austria. Pero bueno, yo recomiendo a todo el mundo que vaya siempre de museos, que disfrute de todas esas piezas que han hecho nuestros antepasados, que piensen que además a mí me gusta montarme historias. Es decir, yo cuando veo una vasija, cuando veo una lámpara, cuando veo una pieza de decoración o cuando veo una joya, me estoy imaginando a esa persona en el momento en el que la estaba usando. Si esa vela la estaba usando para cocinar o para leer o para cualquier cosa que estuviera haciendo, ¿no? Entonces, es imaginarse a esas personas que estaban en otro momento, en otro tiempo, viviendo ese momento, esa vida, ¿no? Y que nosotros podemos traerlas de nuevo aquí, volver a participar de su creación, interpretándola en nuestro tiempo. Yo estoy qué emocionada. Carolina, pues antes de que yo me despida, porque yo me enrollo sola, quiero que te despidas. Pues les agradezco mucho, yo te agradezco profundamente la invitación a este proyecto para todos los artistas, porque la verdad, mis respetos para ti, es un trabajo grandioso, impresionante, y yo no tengo nada más que agradecerte por esa invitación para todos y cada uno de los diseñadores, de los artistas, porque en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, el estar trabajando y explorando en esas formas y en esa parte creativa, en investigación, nos saca de tantas cosas que estamos viviendo y nos lleva, lo que decíamos en un principio, la parte creativa te lleva a otros lugares, te lleva a otros niveles, te lleva a sentir esa felicidad, ese amor por lo que haces, te lleva a sentirte plena. Y bueno, yo qué te puedo decir, estás en lo mismo, y los diseñadores, los artistas, somos apasionados de esos temas. Somos apasionados y queremos compartir esta pasión, ¿vale? Porque a veces nos cuesta trabajo llegar a los demás, a que entiendan por qué sentimos esta emoción y por qué sentimos esta pasión. Hay pasión en todo el arte, es decir, por ejemplo, si tú coges un libro, tienes que apasionarte. Yo es que cojo un libro y como empieza el libro, me lo tengo que terminar,
porque empiezo a montarme, te lo digo otra vez, me monto la historia, entonces yo elijo uno de los personajes del libro y yo ya soy uno de los personajes del libro y ya quiero saber qué me va a pasar. Entonces yo estoy ahí del principio al final. Me pongo a ver una película y yo no sé, es como que entro ahí dentro también y me da o por reír o por llorar dependiendo de lo que toque. Yo lo disfruto, me voy al teatro, lo disfruto, me voy a un concierto, lo disfruto, voy a una exposición de pintura, me muero ya, porque tengo debilidad yo con el mundo de la pintura, escultura y grabado, pero claro, el mundo de las joyas, ¿qué quieres que te diga ya? Eso es locura total. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa pasión es la que tenemos que hacer volver a los demás, a entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué la belleza de lo que hacemos. No son objetos, son objetos que llevan arte, que llevan dedicación, trabajo, que no es para un día, es para que lo disfrutes tú y para pasarlo a distintas generaciones. Es historia, al final. Historia de quien lo hizo, historia de quien lo lleva, historia de quien se lo queda. Así es que sin más, porque volvemos a lo mismo, yo me enrollo porque no se me puede dejar sola, porque tengo mucho peligro yo delante de una cámara. Pero os quiero dar las gracias a todos los artistas, porque yo la verdad es que es cierto que el proyecto es una maravilla, pero hay trabajo. Estamos trabajando muchísimo, pero con muchísima emoción, porque sentir la felicidad de los artistas cuando están trabajando, cuando están investigando, cuando están sufriendo, porque muchos mientras están haciendo la pieza les pasa de todo. Sí. Entonces, mientras les pasa de todos, a mí me lo van contando y me transmiten ese sufrimiento y yo me preocupo. Pero a ver, mira a ver si soltando eso se puede arreglar, porque me meto en todo, porque no lo puedo evitar tampoco. Y entonces, todo eso es un disfrute maravilloso y queremos compartir todas esas emociones con todos vosotros, que disfrutéis de las joyas, que disfrutéis de los artistas. Y este proyecto creo que os da la oportunidad de no solamente ver las piezas y ya, sino de ver las piezas y entender por qué se hacen, entender por qué se hicieron y disfrutar de ellas en la exposición el día 1 de octubre en el Museo del Parque Joyero de Córdoba. Os espero a todos para la próxima entrevista con otros artistas, con más emoción. No os perdáis nada, suscribiros y os vemos. Un beso. Gracias. Besote.